Bueno, hoy no vamos a recitar fechas aburridas de un libro de texto. Vamos a adentrarnos en un verdadero documental biográfico sobre uno de los mayores conflictos personales y, la verdad, espirituales de toda la historia de la ciencia. Hablamos de la historia de un genio trágico, Galileo Galilei, el hombre que literalmente movió la Tierra. Sección 1. El hereje del cielo. Empecemos justo en el clímax de este drama. Imaginemos la escena, una habitación lúgubre en el Vaticano, envuelta en esas sombras profundas, casi iluminada solo por la luz vacilante de un par de velas. Ahí tenemos a un anciano bastante frágil, de rodillas ante los implacables jueces de la Inquisición, vestido únicamente como un penitente. Y lo fascinante aquí es que a este hombre no se le está juzgando por un crimen violento. ¿Qué va? Se le juzga por sostener una verdad que en esa época estaba absolutamente prohibida. La idea de que la Tierra, nuestro propio planeta, no es el centro estático del universo. Básicamente, fue condenado al silencio más estricto, castigado, simplemente por atreverse a decir en voz alta aquello que había comprobado directamente con sus propios ojos. Sección 2. Rompiendo el cristal celestial. Pero a ver, ¿cómo llegamos exactamente a este punto de ruptura? Retrocedamos un poco en el tiempo, hasta el año 1609. Ojo, Galileo no inventó el telescopio o el catalejo veneciano, como le decían entonces, pero tuvo una audacia increíble que cambió vuestra historia para siempre. En lugar de usarlo para, espiar barcos mercantes en el horizonte marino, fue el primerísimo en atreverse a apuntar ese rudimentario tubo de madera y cuero directamente hacia el cielo nocturno. Y el contraste entre lo que dictaba la religión y lo que él vio con sus ojos fue abismal. Literalmente, durante siglos la doctrina aseguraba que los cielos estaban formados por esferas de cristal perfectas y divinas y que la luna era completamente lisa. Pero claro, la realidad que Galileo observó destrozó ese paradigma por completo. A través de su lente lo que descubrió fue una luna profundamente rugosa, llena de cráteres, con montañas enormes y valles profundísimos. Esa supuesta perfección celestial resultó ser una ilusión total. Entonces, el punto crucial aquí es entender cómo un simple vistazo a través de un tubo de madera cambió nuestro lugar en el cosmos. Porque, además de revelar la verdadera naturaleza física de la Luna, descubrió algo todavía más subversivo. Observó las lunas de Júpiter. Las vio flotando allí en medio de la inmensidad como pequeños puntitos dorados orbitando alrededor de otro planeta. Y esto, por supuesto, demostró de forma innegable y de una manera totalmente visual que no todo en el inmenso universo gira alrededor de la Tierra. Fue un verdadero golpe sobre la mesa. Sección 3. El mensajero de las estrellas y la furia en Roma. Como era de esperar, consciente de la magnitud de lo que tenía entre manos, Galileo no se guardó el secreto. Publicó todos estos hallazgos revolucionarios en un libro llamado Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas. Y el impacto fue sísmico. Las prensas de la época simplemente no daban abasto para imprimirlo. Pero atención, porque mientras en Europa el libro era un éxito absoluto, en Roma la historia era muy distinta. Allí despertó una furia incalculable. Imaginemos a esos cardenales con rostros súper severos leyendo bajo techos pintados con frescos sagrados unas páginas que básicamente desafiaban de raíz toda la física de Aristóteles y los pilares de la Iglesia. Es una metáfora brillante de este momento histórico. Esas viejas y reconfortantes esferas de cristal celestes no solo fueron cuestionadas, es que se hicieron añicos. Se rompieron en 1000 pedazos ante el avance imparable de las matemáticas y la observación pura y dura. Su ciencia era una fuerza absolutamente imparable. Y es que la situación escaló con una rapidez aterradora. Si analizamos la cronología, vemos que en 1609 apunta el telescopio al cielo, ¿verdad? Pues apenas un año después, en 1610, lanza el Sidereus Nuncius al mundo entero. Pasan unos años y da el gran salto provocador en 1632, publicando su famosísimo Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Y de repente, solo un año más tarde, en 1633, le cae encima todo el peso del poder con el trágico juicio de la Inquisición, todo de la noche a la mañana. Sección 4. Juicio y traición. Y es justo aquí donde esta historia científica se convierte en una tragedia humana profundamente íntima. Porque, Galileo no era solo un observador brillante. Su perfil psicológico nos revela un hombre con un ingenio desbordante, pero digamos las cosas como son, también con una arrogancia tremenda. Y fue precisamente esa soberbia intelectual, su defecto fatal, lo que provocó una sensación de traición imperdonable en las más altas esferas. En su obra de 1632, él estructuró sus argumentos como una conversación, pero su propio ingenio le jugó una mala pasada. Resulta que decidió poner los argumentos tradicionales de la Iglesia, sí, los mismísimos argumentos que defendía el Papa, en boca de un personaje al que bautizó deliberadamente como Simplicio, o sea, el tonto. Claro, burlarse de la máxima autoridad de la cristiandad de una manera tan pública fue imperdonable y selló su amargo destino por completo.
Lo cual nos lleva de vuelta a ese juicio tan extremo de 1633. Galileo, ya anciano y muy debilitado, sabe perfectamente que no puede ganar esta batalla. Para evitar ser quemado vivo en la hoguera, se ve obligado a humillarse, a abjurar y negar públicamente todo lo que sabe que es verdad. Es un momento desgarrador. Pero la leyenda nos regala un instante de resistencia heroica y silenciosa. Se cuenta que, al firmar su propia condena, susurró para sí mismo esas inmortales palabras de desafío: Eppur si mueve, y sin embargo, se mueve. Sección 5. El silencio de Arcetri. Después de semejante humillación, llega el castigo continuo. Sus últimos años transcurren bajo un estricto arresto domiciliario en su villa de Arcetri. Es un final, teñido de muchísima emoción y melancolía. Pensemos que el hombre que había expandido los límites de la mente humana ahora estaba encerrado entre 4 paredes, sometido al silencio impuesto por sus inquisidores. Sin embargo, hay una ironía poética en sus últimos días que sobrecoge muchísimo. Aún en su encierro, su mente no paraba. Llegó a descubrir los anillos de Saturno y las fases de Venus. Pero el coste físico de tanta curiosidad fue devastador. Después de toda una vida buscando la luz, mirando fijamente el sol y las estrellas a través de cristales muy primitivos, Galileo quedó completamente ciego. Cuesta imaginar a este gigante de la historia envuelto en una oscuridad absoluta, pasando sus manos a ciegas sobre el cuero y la madera de su telescopio, mientras ahí arriba siguen brillando los mundos que él mismo nos reveló. Y para terminar, vale la pena plantearse una última reflexión. Es cierto, la Inquisición tuvo el inmenso poder de encerrar a un hombre frágil en una casa, de someterlo al miedo, condenarlo al silencio y tristemente dejarlo morir en la ceguera. Pero, una vez que la verdad ya se ha asomado por la lente, ¿puede alguien realmente encerrar el universo de nuevo? La chispa del conocimiento ya había saltado y sentó las bases de nuestro método científico moderno, garantizando para siempre que la humanidad jamás volvería a caminar en la oscuridad. Las mentes pasan, pero sus ideas cambian la historia. Suscríbete y sigue entrando en la era de las mentes.